Pues qué mejor que comenzar con la paz, pero realmente no solo de la paz va a ser este reportaje. Empezamos desde el mito hasta nuestros días prácticamente, pasando por la literatura, pasando por el pensamiento y naturalmente también con el arte. En primer lugar, pues hay una serie de representaciones que vamos a ir analizando poco a poco para después pasar a unas representaciones de filósofos, de literatos y de geógrafos. Ceuta estará siempre al fondo porque las columnas de Hércules serán las que estén ahí. Pero empezaremos ahora naturalmente con esta serie de alegorías. Empezamos del mito a la historia. Y es lo que tenemos desde la Plaza de la Constitución hasta el final del Paseo de las Palmeras, comenzando por la fuerza bruta de Hércules, yendo después a una serie de alegorías: África, comercio, industria, paz, artes y trabajo, para terminar en el Paseo de las Palmeras frente a la oficina de turismo, con la literatura casi anónima, y he dicho casi, de Homero, y seguir luego con la alta filosofía, Platón o Aristóteles, y ya terminamos con otros géneros en Estrabón, Pomponio Mela y Al-Idrisi. Hércules va muy a tono con lo que es la Ceuta de entonces, la Ceuta de hoy y la Ceuta de siempre, frente a lo que es Gibraltar, con una fuerza bruta. Lo tengo que repetir muchas veces: no hay pensamiento, no hay nada más que esfuerzo, con el dominio de la propia fuerza sin detenerse en la reflexión en ningún instante. La representación es sencillamente extraordinaria, y lo que quiere hacer más extraordinario todavía. Aquí, querámoslo o no, entramos en lo puramente mítico, cuando tratamos de reflejar la separación de Calpe o Gibraltar de Avila o Ceuta y sus inmediaciones. Es Ceuta vista desde un lado y desde el otro del estrecho, y es la Ceuta que era o que se imaginaba el mito que era, y la Ceuta que tenemos hoy. En cuanto a las demás representaciones, pues a la misma entrada de la Plaza de la Constitución nos encontramos con 6 representaciones que son auténticas alegorías, arte puro, que han sido reemplazadas, o mejor dicho, que han reemplazado a otras desplazadas ya en su momento. Estas 6 representaciones no son las primeras, no son las originales, esculpidas por los hermanos Nicoli allá por finales del siglo XIX, en el año 1892. Aquellas eran de mármol de Carrara, un material siempre querido y siempre valorado, y fueron sustituidas en el 2005 por las de los hermanos Pedrajas de aquí, de Ceuta. Estas, las de los hermanos Pedrajas, son de un material, digamos que más moderno, pesan menos e imitan al mármol, pero no es mármol. Están hechas de lo que los artistas dicen es la resina de poliéster con carbonato cálcico, y así aparecen ordenadas
una tras otra con un arte extraordinario y nombradas de la siguiente manera. África. Representa o está representada ahí una mujer negra con la indumentaria oriental de una zona cercana a Egipto. En su parte lateral trasera aparece una esfinge, además de que lleva unos dátiles en una de sus manos. La mirada muy difusa, no tiene una mirada fija, no está fija en nada y en ninguna parte. Es una pieza que no se puede ver profundamente y a simple vista. Es una obra de arte en la que aparece todo o puede aparecer todo, pero no representa casi nada. La paz. Aquí se nos representa como una mujer con una mano en alza hacia adelante y con ese ramillete que simboliza la paz, todo aquello que se ha desprendido de los momentos duros del conflicto. Su vestimenta es muy clásica, podemos fijarla en cualquier momento, la podríamos fijar del arte clásico de Grecia o de Roma, y la podemos colocar, repito, en cualquiera de los momentos del mundo antiguo, del mundo clásico, en Grecia especialmente, pero en algún instante también podríamos verla como aspectos que se dan en la Roma de otro instante. El trabajo. El trabajo es la única representación masculina. Y aquí aparece un hombre apoyado en su martillo y con un yunque. Aquí tenemos enmarcado un oficio que puede ser el de un herrero o el de un carpintero. Trabajo, no pensamiento, sino actividad, actividad y actividad. Entramos en la representación del oficio y de todo aquello que es físico e incluso del momento en el que lo gremial está por encima de todo lo demás. Fuerza sin importar el pensamiento. Trabajo, actividad y producción. Comercio. Pues aunque el nombre sea masculino, aparece representada una muchacha de pie, con una serie de elementos con aspecto de movimiento y de constante cambio, que es lo que siempre ha ocasionado el comercio. Actividad de una parte para otra, pero sin quedarse fijo y parado en ningún instante. Representación que se puede añadir a cualquier actividad, pero lejos y fuera de la propia actividad. El comercio va por libre, el comercio va él solo, y así aparece esta representación. En cuanto a las artes, pues también aparece de pie, y esta representación está apoyándose sobre unas columnas clásicas con volutas. Por abajo tiene una serie de elementos de las artes plásticas, como pueden ser pinceles, una especie de paleta del pintor o todo aquello que el artista utiliza a la hora de confeccionar su obra. Hasta aquí estas 6 alegorías dentro del mito, sin llegar todavía al pensamiento que vamos a encontrar ahora ya después en el Paseo de las Palmeras. Y empezamos con Homero, personaje que no se puede colocar en la historia exactamente, porque su propio nombre
es una mala interpretación de 3 términos griegos, algo así como homé joró, aquel que no ve. Y por tanto, el hombre aparece como un poeta ciego, poeta que no existió, por cuanto las obras atribuidas a él no son de una sola persona, ni tampoco de una misma etapa. Ni siquiera esas obras se parecen la una a la otra. Dejando de lado esto, o lo que se atribuye a Homero, es lo más leído, sin embargo, de la literatura mundial a lo largo de todos los siglos que llevamos hasta ahora mismo. Porque tenemos Ilíada, poema bélico y más antiguo, Odisea, novela de aventuras mucho más reciente. Los materiales de una y otra obra aparecen entrecruzados, antiguos con más modernos, y además en ellos aparecen varios dialectos, todo lo cual nos lleva a negar la unidad de autor y de tiempo, así como la diversidad de un solo movimiento. En el término Homero no tenemos que ver un hombre de carne y hueso, sino una persona que fue recogiendo, o varias personas que fueron recogiendo distintos poemas, y al final habría alguien que diríamos que era un bearbaita, un refundidor o algo parecido, y al que se denomina Homero sin que tengamos su partida de nacimiento. En cuanto a Platón, tenemos al gran pensador. Además de ser el primero de los filósofos que habla del hombre y que también escribe, y escribe mucho. Platón también cita los pilares de Hércules, Calpe y Avila en varias de sus obras, como por ejemplo en el Critias o por ejemplo en el Timeo. Naturalmente, en algún pasaje se refiere a la Atlántida, esa isla hundida por un maremoto, y nos aporta algo más. En aquella época, dice, se podía atravesar aquel océano porque había una isla delante de las columnas de Hércules. Está claro que en Platón todavía las fábulas más antiguas tenían para él cierto sentimiento de credulidad, pero ya no estamos en la fábula, ya no estamos en el mito, estamos metidos en la historia, y la filosofía platónica se refiere especialmente al hombre y lo que hay en torno a él. Seguimos con Aristóteles, más cercano a nosotros, discípulo de Platón y maestro educador de Alejandro Magno, que es quien termina con la auténtica realidad de Grecia y sus poleis, para formar o conformar primero una unidad de Grecia y luego formar un imperio al que dotó de una sola lengua, koiné dialectos, o lo que se dice en términos normales, el griego común. Pues bien, también Aristóteles cita las columnas de Hércules en estos términos. La región de los pilares de Hércules se une a las regiones de la India. De hecho, el elefante, dice Aristóteles, es una especie que se encuentra en los extremos de ambas tierras. En una parte de su historia de los animales habla de la moneda fenicia encontrada en las cercanías de los pilares de Hércules, y dice de ella: en una cara imágenes de atunes, algo que era abundante por un lado y otro de las columnas de Hércules. Se conocía perfectamente la zona y lo que podía aportar esta zona para todos los demás. En cuanto a Estrabón, es un gran geógrafo, y en su geografía nos dice: y encima el monte llamado Avila, que está poblado por multitud de fieras y cubierto de grandes y frondosos árboles.
Más adelante sigue el propio Estrabón en su geografía y añade: se dice que el estrecho de las columnas tiene una longitud de 120 estadios. Esto equivalía a unos 21 kilómetros y 360 metros, y otros 60 de ancho en la parte más angosta. Poco error, si hay alguno, había en sus mediciones sobre el área del estrecho. Estamos en Estrabón, estamos en un geógrafo antiguo y ya tiene un área analizada palmo a palmo. En cuanto a Pomponio Mela, también conoce, y bien, las columnas de Hércules. Dice: más adelante hay una montaña alta frente a otra opuesta de Hispania. A aquella llaman Avila, a esta Calpe, y a una y otra columnas de Hércules. La geografía parece que está clara también en Pomponio Mela. Y tras una clara visión geográfica, vuelve al campo mitológico. Se dice que fue el mismo Hércules quien separó ambas columnas, antes unidas por una cadena montañosa. Así se ve esta zona, así se ha enjuiciado desde la antigüedad, donde se han entremezclado realidad y mito, palabras y hechos contrastables, y Ceuta en medio de estas apreciaciones, pero con algo más, porque tenemos también a Al-Idrisi, otra estatua de bronce. Aquí ya estamos en la Edad Media, con otro geógrafo que pasa por ser uno de los mejores de esa nueva etapa. Al-Idrisi pertenece al siglo XII y todas las citas sobre él apuntan a que nació aquí, precisamente en Ceuta, desde donde dará uno de los pasos definitivos cuando sostiene la idea de que la Tierra tenía la forma de una esfera. A partir de él, sobre este terreno habrá muchas apreciaciones hasta hoy, pero su punto de vista ahí ha quedado. Es el mejor final que podíamos obtener después de haber pasado por esa fuerza bruta con la que comenzábamos, con un Hércules intentando separar África de España, o lo que es ahora África de lo que es la península ibérica. Hemos llegado a un geógrafo que tiene un gran prestigio ya en su época, siglo XII de nuestra era. Atrás se ha quedado la prehistoria, atrás se ha quedado el mito, y ahora ya estamos en la historia, y en esa historia con geografía, porque precisamente a partir de Al-Idrisi es cuando se dice por primera vez, parece, que la Tierra es una auténtica esfera.